bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la Biblia de la siguiente manera: porque somos ¿qué? Creados en quién. ¿Para qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios añada bendición a su palabra. Puede tomar asiento usted que está sobre sus pies. ¿Cuántos niños tenemos acá? 1, 2, 3. Los niños vayan con la pastora allá, van a... Niña, ahí. Vamos. Vente. Échelo para allá para que ellos aprendan allá. Efesios capítulo 2, versículo 10. Ok, présteme atención en esta mañana. Quiero predicar bajo el tema nacidos con propósitos. Diga conmigo, nacidos con propósitos. Cuando nosotros hablamos de nacer, pensamos que hemos nacido simplemente para venir a comer. Algunos piensan que nacieron para comer. Por eso usted ve que comen y creen que ese es el fin de su vida. Otros consideran que nacieron simplemente para trabajar de día, de noche, de tarde a mediodía y en todo tiempo. Pero la verdad es que hay un propósito real por el cual nosotros hemos nacido. Dile al que tiene a tu lado, tú naciste con un propósito. No, vamos y dígale, muévale, dígale, tú naciste con un propósito. Es decir, nosotros no somos accidente del destino. Usted no es un accidente de que un día se encontró su mamá, su papá y de pronto piquitín y usted nació. No. De pronto para ellos usted fue un accidente, pero para Dios te creó con un propósito. Es que mi papá yo no fui deseado. Algunos dicen, yo no fui deseado por mi papá, por mi mamá o lo que sea. Bueno, tú no fuiste deseado por tu mamá o por tu papá, pero fuiste deseado que nacieras por el Dios del cielo. ¿Me está entendiendo? Hay gente que, escúchame bien, que aunque no fue deseado por sus padres, no quiere decir que no fue deseado por Dios, porque muchos han sido abortados, que quiere decir que si tú estás vivo es porque Dios así lo ha querido. ¿Y sabes por qué? Porque tú tienes un propósito. ¿Sabes por qué tú no te fuiste el año de la pandemia? ¿Sabes por qué no te fuiste el año de la pandemia, el tiempo de la pandemia? Y de pronto la viste allí, que estaba allí tocándote la puerta. Porque el propósito por el cual naciste todavía no se ha cumplido. ¿Me está entendiendo? Se lo voy a decir de esta manera: ninguno de los que estamos aquí nos vamos a morir cuando el diablo quiera, cuando la circunstancia quiera, cuando la enfermedad quiera. Nos iremos de esta tierra cuando hayamos cumplido el propósito eterno de Dios, no antes. Es decir, hasta que usted no cumple el propósito para el cual vino aquí, usted no se muere. ¿Me entiende? David dijo en alguna ocasión: no moriré, sino que viviré para cumplir los propósitos tuyos. Es decir, nacimos con propósito. No somos accidentes, no somos casualidad del destino, no somos algo que se dio. Como de pronto dicen los científicos con la creación del mundo. Los científicos evolucionistas dicen que el mundo fue creado por un Big Bang. Fin.
Bueno, y que de ahí por un resultado, por una casualidad se pegaron y nació el mundo. Bueno, aún allí, en esto no hay casualidad, porque aunque haya sido así, ahí estuvo la mano de Dios, queriendo formar al mundo. Nosotros tenemos que entender que no hemos nacido sin propósito, sino que nacimos con propósito. Dile que tiene a tu lado, tú naciste con propósito. Ninguno de los que estamos aquí nacimos sin propósito. ¿Cuál es el problema? Encontrar el propósito. Ahí es el problema. La vida sin propósito es desabrida. No tiene gusto. Por eso es que mucha gente se quita la vida. Porque no hallan el propósito. Pero cuando usted haya el propósito por el cual nació, usted no compite con nadie. ¿Me está escuchando? Usted no envidia a nadie, porque usted entiende que ese no es su propósito. Usted puede ver a alguien que tiene mucho dinero, pero usted entiende que su propósito de vida es otro. Entonces usted no le envidia, porque su propósito por el cual nació y está en esta tierra y está desarrollando es particular al de la otra persona. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros nacimos particularmente, cada uno de nosotros, con un propósito. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Conoce usted el propósito por el cual nació? Muchas personas se van a ir de la tierra y no van a conocer por el cual propósito nacieron. Ahora escuche algo. El escritor sagrado nos dice en el versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, en otras palabras, esas obras son los propósitos, para buenos propósitos, si lo quiere colocar de esa manera, los cuales Dios preparó de antemano. Es decir, esos propósitos están ya hechos, están ya preparados por Dios. ¿Para qué? Para que usted lo encuentre y usted camine por esos propósitos. El problema es que estamos caminando como a ciegas. No sé dónde está. Y entonces vamos así, por aquí, como ciegos. Y por eso nos golpeamos. Por eso nos estrellamos. Por esa razón cometemos errores y horrores. Por esa razón nos equivocamos. Porque no encontramos, no entendemos nuestro propósito de vida. Ahora escucha, le voy a dar 3 propósitos de vida en esta mañana. 3 propósitos por el cual nosotros hemos nacido. ¿Por qué estamos aquí en esta tierra? ¿Cuál fue el deseo de Dios contigo? ¿Cuál fue la meta, el propósito, lo que Dios tenía en su corazón? El propósito eterno de Dios. Entonces, en primer lugar, voy a hablar de los propósitos espirituales. Diga conmigo, propósitos espirituales. Hay un propósito espiritual de Dios en nosotros. Nosotros somos seres espirituales que vivimos en un cuerpo humano. Es decir, nuestra esencia es espíritu. Acuérdese usted, cuando el hombre fue creado, dice que Dios cogió el barro, lo hizo y lo colocó allí. Pero dice que después sopló ¿qué? Aliento de vida. Ese aliento de vida fue de la presencia de Dios, del mismo Dios, y colocó sobre el hombre, dice la Biblia, que el hombre entonces fue un ser viviente. Pero lo que nos está hablando es que la esencia del hombre es espíritu. Por eso nosotros tenemos que entender que nuestra vida es espiritual. Por eso usted tiene que entender que cuando Adán pecó, y cuando Adán pecó, Adán no murió de una vez. La Biblia dice que muriendo morirás. Por eso es que usted escucha en el original eso, muriendo morirás. Y usted pregunta, pero ¿cómo así muriendo morirás? En el cuerpo.
mente. Eso fue lo que se dio en el Edén, porque el ser humano es espiritual. Entonces, el propósito primero de Dios con nosotros, y que usted tiene que ubicarse, es que los propósitos de Dios son espirituales. Dígale al que tiene a tu lado, tienes que convertirte en un hombre o una mujer espiritual. Vamos, dígale. Ahora escuchen. El primer propósito, y vamos a leer Biblia en esta mañana. Así que tenga su Biblia en su mano, porque me va a ayudar a buscar textos bíblicos. Así que vamos. El primer propósito por el cual nosotros hemos nacido es para amar a Dios. Diga conmigo, amar a Dios. Nosotros tenemos que aprender a amar a Dios. La pregunta es, ¿usted sabe amar? ¿Y usted sabe amar a Dios? ¿Usted conoce lo que es el amor? ¿Sabe lo que significa amor? La palabra amor o amar en el griego, hay varias determinaciones en esta palabra. En una de ellas es la palabra fileo, y la palabra fileo lo que significa es un amor generalizado en la familia, es decir, el amor que yo le tengo a mis hijos por ser mis hijos, a mi abuelo por ser mi abuelo, etcétera, etcétera. Está también el amor eros. El amor eros es ese amor que yo le tengo hacia mi esposa o hacia una muchacha que me guste. En otras palabras, es un amor erótico. Pero está el amor ágape, y es el amor de Dios. Y ese es el amor con el cual Dios quiere que nosotros le amemos, porque el amor ágape es un amor desinteresado. Yo amo a Dios simplemente porque Él es Dios. No, pero es que no te dio para la comida, pero yo lo amo. Es que no te dio para los zapatos que le estabas pidiendo, pero es que yo lo amo. Es que no se trata de lo que me da, sino de lo que yo tengo en el corazón por Dios. El primer propósito que Dios quiere que usted pueda entender, joven que está aquí, es que usted aprenda a amar a Dios sobre todas las cosas. Si no amamos a Dios, a usted le va a importar poco venir a la congregación o no venir, porque usted no lo ama con ese amor ágape, ese amor desinteresado. Mire lo que dice, vaya conmigo a Marcos 12:30, rápidamente alguien que lo busque. Marcos 12:30. Y amarás. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento, iglesia? Amarás a Dios ¿con qué? Oh, mire para acá, ¿con qué? Dígame, ¿con qué? Con todo. ¿Qué más? Con toda tu alma. ¿Qué más? Con toda tu mente. Es decir, con todo lo que tú eres, tu ser, tu pensamiento, tu manera de vivir. Tú tienes que representar, tienes que mostrar que lo que tú haces cuando tú sales a trabajar, lo haces por amor porque amas a Dios. Cuando estás haciendo el aseo en tu casa, lo estás haciendo porque amas a Dios. Es que amar a Dios es todo. La pregunta es, ¿usted entiende eso? Por eso el primer mandamiento nos llama a amar a Dios, porque el primer mandamiento nos conecta con el propósito por el cual fuimos creados. Y el primer mandamiento nos ordena y nos dice, si tú quieres realmente tener propósitos en tu vida, tú tienes que aprender a amarme. Por eso el mandamiento nos lleva al propósito, amar a Dios sobre todo. Cuando tú amas a Dios,
entonces tú no hablas mal de nadie. Amén. Tú no le quitas nada a nadie. Porque es que tú amas a Dios. Y la Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. Y cuando yo fui creado a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que si yo te hago un mal a ti, se lo estoy haciendo a Dios. Pero como yo amo a Dios, yo me abstengo de hacerte un mal. Porque yo amo a Dios. Yo amo el propósito que Dios me dio, que es amarlo a Él. Y cuando yo amo a Dios, amo lo que Él creó. Amo lo que Él me da. Agradezco lo que Él me da. Me dio arroz con suelo. Doy gloria a Dios. Porque es que yo no lo amo por lo que Él me da, sino por lo que Él es para mí. Yo amo a Dios. Propósito espiritual. ¿Lo ama usted? ¿Qué tanto ama usted a Dios? ¿Hasta dónde es capaz de llegar en su vida por Dios? No me conteste lo que le voy a decir, pero le voy a hacer la pregunta y contéstela a usted. ¿Qué eres capaz de dejar por amor a Dios? Aquel hombre le dijo, Señor bueno. Y Jesús le dijo, bueno Dios, porque lo que te voy a decir ahora no te va a parecer tan bueno. ¿Qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Cumple los mandamientos. ¿Y cuáles son? Amarás a Dios sobre todo la verdad. Y entonces dice, y toma todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y sigue. Y dice que aquel joven, cuando escuchó esa palabra, que abandonara sus posesiones materiales, no fue capaz de seguirlo. ¿Por qué? Porque amaba más a sus posesiones que a Dios. La pregunta es,